Les damos la más cordial bienvenida a una conferencia más de las Jornadas de Derecho en su tercera edición que coordina la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Y en esta ocasión tenemos el gusto de contar con la conferencia que impartirá la doctora Teresa Dol Ramos y voy a permitirme leer su semblanza. Ella es egresada del doctorado interinstitucional en Derechos Humanos impartido por la Universidad de Guanajuato. Es maestra en Administración Pública por la Universidad de la Anáhuac Maya Campus Campeche y licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche. Cuenta con un diplomado en Acceso a la Información Pública por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Colaboró como tutora en línea de las 8 ediciones del curso Introducción al Derecho de Acceso a la Información Pública, impartido por el Portal Educativo de las Américas de la OEA, misma instancia que le invitó a participar como ponente y conferencista en foros y talleres destinados al intercambio de experiencias en materia de transparencia y acceso a la información pública, en eventos realizados en Nicaragua y El Salvador. En el año 2020 participó como ponente en la Semana de la Transparencia organizada por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y la Universidad Internacional SEC. Fue miembro de la extinta Red Temática de Investigación de CONACYT, Sociedad Civil y Calidad de la Democracia. Ha fungido como evaluadora del Mecanismo Nacional de Aplicación de los Sistemas Locales Anticorrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, representando al Estado de Campeche. Cuenta con diversas publicaciones arbitradas en revistas jurídicas, coautora de diversos libros. En su calidad de comisionada, participó en la elaboración del contenido del cuadernillo, el ABC de la Plataforma Nacional de Transparencia, editado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ha participado como coordinadora, moderadora, ponente y conferencista en diversos eventos nacionales e internacionales. Impartió diversas materias nivel licenciatura y actualmente se desempeña como docente a nivel posgrado. Ha participado eso ya lo leí. Durante 14 años se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche y fue electa como comisionada del mismo organismo garante a partir de junio de 2021, cargo que desempeña actualmente y con ese carácter perteneció a las comisiones de archivos y gestión documental, capacitación, educación y cultura jurídica, de criterios y resoluciones, tecnologías de la información y Plataforma Nacional de Transparencia, Estado Abierto y Transparencia Proactiva, todas del extinto Sistema Nacional de Transparencia. Muchas gracias, doctora. La escuchamos con su ponencia. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por la invitación, doctor Carlos. Agradezco a la doctora Perla Gómez que me invitara a ser parte de esta tercera edición de las Jornadas de Derecho y realmente considero que es un excelente ejercicio y les deseo que sean muchas ediciones más. Le agradezco la cordial bienvenida y si me permite, voy a compartir con ustedes una presentación para platicar precisamente de la reforma, de la última reforma en materia de acceso a la información pública recientemente impactó en amplio sentido, ya que, por supuesto, si bien es cierto, nos brindó la posibilidad de, en algunas áreas, disminuir la, lo que es la estructura orgánica, también en otras, bueno, al parecer,
no fue tan beneficiosa, ¿no? De lo que vamos a platicar en resumidas cuentas es precisamente de esa reforma constitucional, de la nueva Ley General de Transparencia, de las autoridades garantes, sus responsabilidades y atribuciones, de los nuevos sujetos obligados que contempla la ley y el incremento de obligaciones de transparencia, cómo se conforma ahora el Sistema Nacional de Acceso a la Información, de unos puntos de clasificación de información, de los recursos de revisión y de inconformidad y posteriormente unas breves conclusiones. El 20 de diciembre de 2024 se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación precisamente el decreto por que se reforman, adicionan y derogan disposiciones de la Constitución y en el punto que nos interesa es que desaparece el Instituto Nacional de Transparencia, entre otros organismos autónomos, pero como reforma el artículo sexto constitucional, esto impacta a nivel nacional. Este decreto inició su vigencia el 21 de diciembre del mismo año, o sea, un día después de su publicación. Sin embargo, le otorga al Congreso de la Unión 90 días para que emita la legislación correspondiente ya contemplando la reforma constitucional y pues nos dio oportunidad de poder analizar cuáles eran las implicaciones. Estas adecuaciones legislativas, sí, incluyen eliminar organismos, unidades administrativas, sí, que realicen una duplicidad de funciones, sí, y además a lo que eran los órganos garantes locales, los traslada como con la posibilidad de que sean desconcentrados, descentralizados o unidades administrativas en la dependencia de la administración pública centralizada que asume la competencia de conocer de acceso a la información pública. Las constituciones locales tienen la oportunidad, de acuerdo con la reforma federal, de eh, eh, realizar un ejercicio similar y lo que ellos pueden establecer en su reforma siempre tiene que ir de la mano con la reforma constitucional y lo dispuesto en la ley, en la nueva ley general de transparencia. Hay diversas, ahora se llaman autoridades garantes, y esas autoridades garantes se distribuyen de acuerdo al nivel de gobierno. Entonces, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ya no es propiamente un organismo garante a nivel local. También le concedió la reforma constitucional 90 días para que, como señalé, el Congreso Federal hiciera las adecuaciones, Congreso de la Unión hiciera las adecuaciones, pero le concede 90 más después de eso a las legislaturas locales. La nueva Ley General de Transparencia se publicó el 21 de marzo de este año en el Diario Oficial de la Federación y también en ese decreto tenemos a la Ley General de Protección de Datos Personales, a la que no nos vamos a referir porque entiendo que tienen una invitada especialista en el tema. Y la nueva Ley General de Transparencia nos define quiénes son las autoridades ahora encargadas de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, como ya mencioné, en sustitución de los organismos garantes, obviamente sus atribuciones y su organización. Estas instituciones o estas figuras van a ser quien ahora, por supuesto, interpreten la legislación, conozcan del recurso de revisión, lo puedan resolver y realicen casi la mayoría de las atribuciones que tenían los organismos garantes locales, como imponer medidas de apremio y realizar toda clase de convenios, mientras que sea
para el bien del ejercicio de este derecho, pero sobre todo ellos van a ser ahora quienes revisen el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que no es tarea menor. ¿Cómo queda entonces la tabla de autoridades garantes a nivel federal? Bueno, es muy específica la ley del Poder Ejecutivo. Va a ser ahora un desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. A ese desconcentrado se le llama transparencia para el pueblo. Al Poder Legislativo, las Contralorías del Congreso de la Unión. Al Poder Judicial, el órgano interno de control y disciplina, que es el Tribunal de Disciplina Judicial, y a los organismos constitucionalmente autónomos, el órgano interno de control. O sea, la autoridad garante para qué institución, o al revés, como lo dije, la institución, cuál va a ser su autoridad garante. A nivel local pasa algo similar. El Poder Ejecutivo, nada más con la particularidad de que el Poder Ejecutivo es quien se va a encargar ahora de precisamente de ser el garante de la del sí, en el Poder Ejecutivo, pero además incluye la competencia se amplía a municipios. En ese sentido, pues por supuesto las contralorías internas del Poder Legislativo van a ser las que conozcan de la materia de acceso a la información en el Poder Legislativo. Y el Tribunal de Disciplina Judicial local va a conocer, por supuesto, del Poder Judicial. Los órganos internos de control u homólogos de los organismos constitucionales. Y aquí una particularidad de la ley. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje van a conocer precisamente sobre los encargados de la Contraloría Interna u homólogos del legislativo y judicial, de los organismos autónomos, de las entidades federativas. Y también esas mismas autoridades, esas dos autoridades, son las que van a conocer respecto a los sindicatos y el INE en cuanto a los partidos políticos. O sea, ellos van a ser la autoridad garante a nivel federal y local del INE, de los partidos políticos, y el Centro de Conciliación y el Tribunal Federal de Conciliación de los sindicatos. ¿Qué significa esto entonces? Que están definidas las autoridades garantes a partir del sujeto obligado y del nivel de gobierno, como ya había yo anticipado. Esto es que la supervisión de la transparencia pasa de ser condensada a ser difusa. Y algunas de las responsabilidades y atribuciones de esas autoridades garantes, como ya mencioné, pues garantizar el ejercicio del acceso a la información pública conforme a la normativa correspondiente, interpretar los ordenamientos jurídicos, resolver los recursos de revisión, imponer medidas de apremio y sanciones, promover y difundir el ejercicio a nivel en el ámbito de su competencia. Algunas de las atribuciones, como ya había mencionado, que tenían los organismos locales, las van a tener estas autoridades garantes, incluida la capacitación, incluido las políticas, el establecimiento de políticas de transparencia. Y una particularidad de la nueva ley general es que se establecen políticas de transparencia con sentido social. ¿Sí? No era el término propiamente que se utilizaba en la ley general, aunque dentro de ese tema o dentro de esa visión sí había un tanto ya de avanzado en la ley anterior. La coordinación con autoridades competentes la van a tener también las autoridades garantes y se sigue respetando el hecho de que las solicitudes de información, los recursos de revisión que deban ser atendidos en alguna lengua originaria, pues la particularidad de ahora es que ya se establece que se puede uno vincular con autoridades competentes para que te apoyen en la traducción, en la interpretación. Y lo mismo sucede con los ajustes razonables que ya se daban en la ley anterior, pero ahora no está en un lineamiento como anteriormente estaba, sino, bueno, no, en la anterior también ya estaba
en ley. Las recomendaciones a los sujetos obligados también se daban ya anteriormente y promover la digitalización de la información pública en posesión de los sujetos obligados y la utilización de tecnologías de la información y comunicación, sí se incluyó en la nueva ley general, que no estaba como tal, sino más bien en los lineamientos del Sistema Nacional de Transparencia. Hay nuevos sujetos obligados porque hay corporaciones, agencias, comisiones, comités que pertenecen tanto al ejecutivo o al judicial, pero muy particularmente las, las instituciones de seguridad pública a nivel federal están incluidas ahí. Sí conserva que la ley anterior ya mencionaba esta disposición de que deben de contar con una unidad y un comité de transparencia, ¿sí? Pero no, más adelante vamos a ver que hay algunas otras atribuciones que ya no van a tener, como el hecho de que ya no se debe de eh, documentar todas las decisiones, sino lo que la ley te impone, y lastimosamente, porque ese era un apoyo para el Comité de Transparencia, y por eso lo menciono ahora, era un elemento muy necesario para poder determinar en el comité si verdaderamente era procedente la clasificación de la información o no. Pero también exime a las instituciones federales de seguridad de someter a su comité precisamente la clasificación de la información, y únicamente el titular es el que lo va a poder determinar. Entonces, también ahí lastimosamente tuvimos un detrimento a la disposición. Les comentaba que las obligaciones, que íbamos a hablar de obligaciones, un incremento en las obligaciones, pero sobre todo impactan a lo que son la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública, todo lo que tiene que ver con seguridad pública, con telecomunicaciones, energía, medio ambiente, empresas públicas del Estado, competencia económica, esas instituciones tienen ahora unas obligaciones específicas, aparte de las generales que tienen los sujetos obligados, y lo bueno es que no dejan fuera ni a las instituciones de educación superior autónomas, ni a los partidos políticos, ni a los sindicatos, ni a los fideicomisos, ni en concreto a esas autoridades que también manejan recurso público, ¿no? Por otra parte, tenemos el nuevo Sistema Nacional de Acceso a la Información, que ya no es el Sistema Nacional de Transparencia SNT que todos conocían, sino que ahora tenemos un sistema nacional que, si bien es cierto, tiene un Consejo Nacional como el anterior, van a estar presentes la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, por supuesto, que lo preside, pero que es quien se hace cargo del tema a nivel ejecutivo federal. Y además van a estar la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el Archivo General de la Nación permanece, se incorpora también el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el INE también se incorpora, y se incorpora la presidencia de cada comité de los subsistemas de transparencia locales de los estados de la República, que lo interesante aquí es que antes el representante era la persona titular del organismo garante a nivel local, y ahora va a ser la persona titular del ejecutivo de cada estado. Entonces, ese subsistema que me mencionaba es un, una instancia que va a estar funcionando en cada entidad federativa, y pues obviamente tiene ciertas funciones parecidas, no del todo, pero algunas sí conserva de lo que señalaba la ley anterior. Opinar sobre los proyectos de política nacional en materia de transparencia y acceso a la información pública ya era una posibilidad anteriormente, y aquí se ratifica.
presentar un informe sobre sus actividades al Consejo Nacional, eso es novedoso, no lo hacía. Pero ¿qué pasa? Esa obligación se trasladó para el sistema nacional cuando que era una obligación de los sujetos obligados enviárselo al organismo garante local o federal en su caso, bueno, no, federal no, ¿verdad? Porque era el INAI y el INAI hacía solo su informe, era quien recababa la información, pero a lo que voy es esto, con esa información, cada organismo garante hacía un informe anual, elaboraba un informe anual, ahora no va a ser así, ahora cada subsistema de transparencia, por supuesto, con la información de cada una de las autoridades garantes locales, va a enviar su informe al sistema nacional. ¿Sí? La coordinación por supuesto y las opiniones en demás asuntos son atribuciones con las que ya se contaba, ¿no? Van a participar en esos subsistemas el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los órganos constitucionalmente autónomos y van a estar como representados, perdón, los municipios de cada entidad federativa o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según lo que establezca la Constitución local. Ahora, en cuanto a la clasificación de la información, bueno, sabemos que cómo y cuándo se puede clasificar como reservado confidencial y cuando los sujetos obligados consideren procedente y necesario. ¿Qué vamos a hacer para esto? El análisis caso por caso y aplicar la prueba de daños. Recuerden que no se puede clasificar la información si no hemos recibido una solicitud. ¿Quién determina el tipo y alcance de la clasificación y quién confirma, modifica o revoca esta determinación? El titular del sujeto obligado, el comité de transparencia, solo que recordemos la excepción en materia de seguridad pública, porque aquí en esas instancias, no, o sea, esas instancias no van a pasar por el comité de transparencia. También se amplían las razones por las que se puede reservar la información y todo lo que sean programas de gobierno, ¿sí? No se puede reservar la información mientras que se trate de salvaguardar materiales o instalaciones nucleares, aquello que pueda poner en riesgo el funcionamiento o integridad de los sistemas tecnológicos, energéticos, espaciales, telecomunicaciones, de defensa, todas esas cosas, no vamos a poder conocerlas porque pues tienen reserva, se amplió se ampliaron las causales de reserva y ahora va a poder ser información reservada. También se conserva la seguridad nacional, seguridad pública, la defensa, la paz social. Simpático porque no determina, no establece realmente la nueva ley que es la paz social, pero bueno, es una nueva de las razones por las que se puede clasificar la información. Y se pierde también el que anteriormente había que aportar datos, argumentar hechos, antecedentes, describir circunstancias especiales, hacer prueba de daño, el riesgo había también que cuantificarlo para clasificar la información y ahora pues eso ya no es necesario, ¿no? Estoy queriendo porque no sé si así también lo ven, la asistencia, pero la concurrencia, pero estoy queriendo quitar esto de aquí para que puedan, no lo logro, pero bueno, antes de la reforma, los recursos de revisión se interponían ante los organismos garantes locales. Ahora se van a interponer ante el órgano garante local, este, la, la, lo que es la autoridad garante con la nueva ley, pero lo que son las nuevas autoridades garantes, pues. El recurso de inconformidad antes de la reforma se presentaba ante el INAI y ahora se va a presentar ante Transparencia para el Pueblo. Pero aquí hay una excepción. A ver, antes de la reforma,
el INAI conocía de todos los asuntos de cualquier entidad federativa, mientras que el particular no estuviera de acuerdo con lo que había resuelto el organismo garante local. Con la nueva Ley General de Transparencia va a conocer transparencia para el pueblo únicamente, únicamente si el asunto involucra recursos federales. Si no, tendrás que recurrir eh, eh, al juicio de amparo. O sea, ya no hay, después de la revisión, ya no hay una inconformidad como lo había antes, sino ahora tendrás que ir al juicio de amparo. Pues bueno, esto nos permite ya para concluir entender que ahora se creó Transparencia para el Pueblo en sustitución del INAI como un organismo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que va a asumir las funciones de autoridad garante federal. Que las autoridades garantes ya no van a ser autónomas, que generalmente serán las contralorías de los sujetos obligados, que se añadieron los principios, esto es positivo, ¿no? Que rigen el funcionamiento de esas autoridades garantes, como la certeza, la congruencia, la documentación, excepcionalidad, exhaustividad, porque ya las demás las conservan, y se actualizaron algunas definiciones de otros principios, además de que ahora deberá ser completa y encontrarse en lenguaje inclusivo, claro y comprensible aquella información que nos decían que debería ser accesible, confiable, verificable, veraz y oportuna. También se eliminaron por ahí algunas disposiciones y como les comenté, ya no se puede, ya no es obligación, no es que no se pueda, ya no es obligación documentar todo acto que deriva del ejercicio de las facultades del sujeto obligado, ¿sí? Solo es obligatorio si la disposición oficial así lo establece. Las nuevas obligaciones generales de las autoridades garantes, pues acuerdos institucionales, interinstitucionales para la entrega de respuestas a solicitudes en lengua indígena, braille, cualquier otro ajuste para que lo pueda comprender, para que pueda tener acceso a la información cualquier persona. Y promover la digitalización de la información, que eso si bien ya se venía dando con el Archivo General de la Nación, la iniciativa del Archivo General de la Nación, fue una tarea que quedó ahí un poquito pendiente, ¿no? Ya no hay la posición de acciones de inconstitucionalidad o de estudios de investigación, ni contar con sujetos consultivos por parte de las autoridades garantes locales, y todo lo que señalaba, mencionaba respecto de, o sea, hacía comprender respecto de la ley de protección de datos personales, o más bien en materia de protección de datos personales, se extrajo y ahora únicamente hay que referirse para ese tema a la ley específica. Y el Sistema Nacional de Transparencia, que como ya dijimos, va a tener un Consejo Nacional que integra la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que lo preside, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el Archivo General de la Nación y el Centro Federal y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el INE y la presidencia de cada subsistema de transparencia. El sistema nacional, ya dijimos, va a contar con los subsistemas locales. El Poder Ejecutivo Federal va a transparentar más información relacionada con las Fuerzas Armadas, seguridad pública, procuración de justicia, medio ambiente, recursos naturales, economía y salud, entre otras. Y los poderes judiciales deben transparentar información sobre procedimiento de designación de jueces y magistrados, su ratificación, sanciones disciplinarias que impongan, los indicadores del desempeño, el voto de los plenos, entre otra información. También se va a transparentar la información del Banco de México, de la Fiscalía General de la República, del INEGI, no porque no fueran sujetos obligados, sino porque ya les dieron mayores o más y más específicas algunas obligaciones de transparencia. La información compromete la paz social, altera el proceso de la investigación de delitos, se va a poder clasificar como reservada. Y algo muy, muy particular
¿sí? Es que ahora van a poder reservar la información de de aquella persona servidora pública que cuente con un procedimiento, ya sea administrativo o de cualquier otro tema, ¿no? Eso no estaba en la ley anterior, pero bueno, hay en esta disposición ahora una innovación, ¿no? Esto del daño de la información relativa a estudios y proyectos, sí, ya se planteaba que si había un riesgo para que se pudiera realizar ese proyecto, sí, no, no se podía proporcionar, y la ley muy específicamente señalaba procedimientos administrativos y judiciales que no hayan quedado firmes, que estén en proceso de no se y proporciona la información, eso no cambió, ¿no? Lo que sí fue más específico, el funcionamiento o integridad de los sistemas tecnológicos, energéticos, espaciales, de telecomunicaciones o de defensa, ¿no? Lo que les comentaba de la confidencialidad sobre el pronunciamiento de la existencia o inexistencia de quejas, denuncias o procedimientos a personas servidoras públicas, y muy especialmente los que aún no están firme, no han causado ejecutoria en su caso. Lo que me llama la atención, porque en la plataforma nacional de los sistemas anticorrupción esta información es pública, pero bueno, es una nueva disposición, ¿no? Tampoco se deben, que esa es una disposición ya también anterior, ya lo habíamos dicho, no hay que hacer documentos ad hoc para responder una solicitud de información, pero eso se conservó. Y los jueces y tribunales especializados en materia de transparencia tendrán acceso a la información cuando es indispensable para resolver el asunto y hubiese sido ofrecida en juicio, que era una atribución que tenían los organismos garantes locales. Y aquí lo menciono con tanta particularidad, pues, especificidad, porque el Poder Judicial de la Federación eh, eh, habilitó a los tribunales del estado de Aguascalientes para conocer en materia de acceso a la información pública. Son los únicos que van a conocer, entonces todos se van a ir para allá. No en cada localidad va a haber un tribunal especializado, eso no. Y las disposiciones para regular la imposición de medidas de apremio y sanciones se mantienen, y el recurso de inconformidad, que como ya mencionamos, únicamente va a ser procedente en transparencia para el pueblo y cuando se encuentran vinculados los recursos públicos federales. Creo que me apegué al tiempo que me pidieron. Yo les agradezco mucho su atención. Estoy para cualquier duda, comentario, pregunta al respecto. Muchas gracias de verdad por la invitación. Les deseo el mayor de los éxitos en estas jornadas de derecho, que no nos quedemos en la tercera, que sean muchas más. Muchas Gracias, Carlos. gracias. Gracias, doctora Teresa, por sus deseos. Gracias a usted por su interesante exposición. Bien, nada más para continuar y ya cerrar la última etapa de su conferencia, nada más elaboraríamos dos preguntas de su Adelante, por tema que favor. usted domina muy bien. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. La primera es, ante la desaparición del INAI, ¿quién administra la Plataforma Nacional de Transparencia? Ay, muy interesante su pregunta. Fíjese que la administra la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Contrario a lo que pudiéramos esperar que la administrara Transparencia para el Pueblo, lo está haciendo esa secretaría. Hubo algunas inconformidades respecto a eso, porque pues como todo, ¿no? Hubo momentos en los que al inicio de la transición, o sea, al inicio de este año, todavía hasta por marzo, por ejemplo, un poquito más, mayo, estuvo fallando, y ahora dividieron la plataforma en lo que es histórico con las autoridades garantes anteriores, el INAI incluido, y ahora las nuevas autoridades garantes y la información, pero la administra la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y, y pues ellos son los que eh, no,
no, al menos yo no termino de comprender muy bien cómo va a haber ese vínculo entre los sujetos obligados, las autoridades, las nuevas autoridades garantes con con la Secretaría para la administración de la plataforma, porque si recuerdan, cada estado tenía la administración parcial de acuerdo a su competencia, ¿no? Pero ahora la administra la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿quién nombra a la persona titular de Transparencia para el Pueblo? La nombra el Ejecutivo Federal. Y ahí lo que tuvimos fue un detrimento porque antes la elección de las personas que integraban el pleno de cada organismo garante, tanto el federal como los locales, eh, eran designadas mediante el voto directo de el Congreso, ¿sí? En el caso federal de los senadores y en el caso local del Congreso del Poder Legislativo local. Y pues ahora a la persona responsable de transparencia para el titular de la persona de transparencia para el pueblo, la designa el Ejecutivo Federal directamente, así como también van a ser, conserva que las unidades de transparencia sean este, nombradas personas por el titular del sujeto obligado, pero las nuevas autoridades garantes, pues también ahí hay tema porque hay una particularidad de que son los órganos internos de control y pues quién nombra el órgano interno de control. Entonces, pero transparencia para el pueblo y poder ejecutivo federal.